Buenos días a todos, Buenos días. bienvenidos. Veo que ya somos unos cuantos aquí dentro, vamos a ir esperando que la gente acabe de entrar. Buenos días, ahí ya está en el chat, Rodrigo, Eloy, buenos días a todos. Ahí comentando. Buenos días, Javier. ¿Estáis todos ya con el café en mano? Ah, buenos días, Carlos, buenos días, Maite. ¿Qué tal? Tit, tit, tit. Bueno, vamos haciendo un poquito de tiempo mientras la gente se va conectando. Ay. Ah, vale. Buen día, Salvador. Bienvenido. A ver. Hola, José, ¿qué tal? ¿Vosotros, Rodolfo, Javier, sois mucho de café? Ya que estamos en el café virtual, ¿o sois más de té o no sois de nada? Pues no demasiado, más de té. Todo, ya de todo, Sí, cafete. ¿no? Lo que me echen, ¿no? Sí, 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 sí. Según. Si aquello de tranquilidad y buscas un poco de relajación, concentración, quizás más té. Y aquello cuando ya estás que tienes que la faena encima, pues café en vena. O a mí me pasa que estoy, tengo nervios por algo, como por mañana tengo el vicio del café, pero estoy nervioso y digo, dame un café. Como más nervios todavía, dame, para gestionarlo todo. Sí, 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 sí. Mira, Milagros tiene su té listo. Ahora el té está muy bien, está muy bien. Me gusta el chai, el té indio este. Este sí que me gusta. Sí, sí. Pero la verdad que tengo que decir que yo lo manía café por mañana es como ya tradición pura. Ya no es que me despierte, sino Yo, ya es que lo necesito. yo me acostumbré al té verde y empecé a ir primero los aromatizados y después ya los sin aromatizar y ahora soy de estos ya que busca el té verde, no sé qué, ¿sabes? Especial. Pues a la gente que no le gusta, pues dice, no, eso sabe a sopa de repollo, no sé qué, ¿no? Pero Además, si no echas azúcar, hay mucha gente que le echa mucho azúcar al té. Que claro, claro que está bueno, todo con azúcar está bueno. no hay que echarle, no hay que echarle azúcar al té. Hoy dice, tengo un té negro con mango y piña, que oh. Bueno, pues la Esto verdad es que suena bueno rico. también. Suena rico, suena rico. Bueno, pues en un minutito voy a empezar la introducción y ya vamos a empezar con la presentación del IoT. Aquí. Bien. Ya somos 30 asistentes, casi casi. Café y venga. Veo que la gente más o menos está por aquí. Ah, y bueno, hola a todos. Yo soy Borja Durán, que ya me conocéis. Soy el director de marketing de Bymaster y os doy la bienvenida a la cuarta edición de este año, si no me equivoco, de este 2021. Como siempre, pues un placer volver con esta iniciativa que iniciamos en su día pues, para afrontar una nueva etapa en relación a la comunicación con nuestro entorno logístico. Este café lo protagonizan Rodolfo Guichón y Javier Martínez, que son los fundadores de Linkia, una empresa de soluciones IoT integrales bueno, para el seguimiento, el control y la optimización de la cadena de suministro. Y bueno, el IoT, la verdad que las siglas encierran mucho más que tres letras, son casi el sinónimo de revolución en el presente y más hacia el futuro cercano. Hablamos del Internet of Things, el Internet de las cosas, en español, básicamente. ¿Y por qué el Internet de las cosas está revolucionando todo tan rápido en el ámbito logístico? Pues bueno, pues porque la velocidad y la eficacia pues son ahora mismo son dos de los aspectos más prioritarios en el sector y el IoT justamente está atacando eso para optimizarlo.
En el ámbito de cualquier persona que habita en este mundo en pleno 2021, el IoT es un concepto que hace referencia un poco a la interconexión digital entre objetos cotidianos, pero en logística, su impacto, la verdad, que viene siendo enorme en la última década, aunque muchos todavía no nos hayamos dado cuenta de esto. Y bueno, si todavía os preguntáis, o sea, hay mucha gente que todavía se pregunta por qué es importante conocer y formar parte de esto de las Smart Logistics, un par de datos que dejo para que os deis cuenta de la dimensión del fenómeno del IoT, ¿no? Según un estudio de Cisco que hizo en el último Mobile World Congress en Barcelona, comentaba que en 2015 había en el mundo alrededor de 500 millones de dispositivos conectados a Internet. Para el año próximo serán cerca de 50.000 millones. O sea, 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. O sea, ya os podéis imaginar lo que esto supone y cómo se ha disparado en los últimos 6 años. Bueno, la logística, evidentemente, será uno de los campos de actividad más beneficiados por el auge de Internet de las cosas y a la par de blockchain, economía colaborativa. Ya dicho esto, yo soy, como he dicho, Borja Durán. Os invito a participar luego en el debate que vamos a hacer para que saquéis vuestras preguntas o cualquier tema interesante que queráis tratar o aportar. Y ya está hecha esta pequeña introducción, os dejo con Javier y Rodolfo para que nos cuenten un poco más en profundidad sobre todo esto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien Borja ha dicho, y soy Rodolfo Pichón, tenemos también a Javier, fundadores de Linkia, y os venimos a introducir, seguro que muchos de vosotros ya conocéis el mundo del IoT, pero os venimos a hablar de realmente ese IoT enfocado hacia la logística. Como bien dijo, el IoT ha explosionado, ¿no? El crecimiento del uso de todo tipo de dispositivos es exponencial, bien decía Borja, ¿no? 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet y esto creciendo sin parar, ¿no? Es decir, prácticamente todos, ya no digo solo las empresas, sino a nivel particular también, ¿no? Es decir, todos tenemos dispositivos y sensores conectados de alguna manera a Internet. Y al final, pues, bueno, esto provoca lo que nosotros llamamos la Torre de Babel, ¿no? Es decir, es todo un reto gestionar tanta información, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos, ¿no? Tantos sensores generando tanta información, al final, ¿cómo tratamos esa información, ¿no? ¿Cómo extraemos de todos esos datos información realmente relevante? Tema de seguridad, ¿no? Estamos preocupados. Somos una empresa logística, somos una industria, somos que tenemos sensores, esos sensores están conectados a Internet y ¿dónde están yendo mis datos? ¿No? ¿Se están encriptando? ¿No se están encriptando? ¿Están seguros? ¿No están seguros? Es decir, hay planes de recuperación en caso de desastre. Es decir, es todo un mundo, ¿no? El tema de la seguridad en esos datos. Después la competición entre estándares, que más que una competición, es decir, hay muchos estándares en IoT cuando hablamos, por ejemplo, del tema de comunicaciones, ¿no? Si empezamos del 2G, el 3G, el 4G, el 5G, el LoRaWAN, el NB, ¿no? Es decir, hay infinidad, por ejemplo, de protocolos de comunicación que se pueden utilizar, ¿no? Es decir, venimos, por ejemplo, del 2G, ¿no? Que es una tecnología ya de hace muchos años que se habla mucho de que se va a desinstalar, que ya tenemos que pasarnos al 4G y del 4G al 5G, pero hay tanta base instalada que eso vive todavía, ¿no? Es decir, y seguimos ahí. Entonces, bueno, al final, pues nos vemos en la pregunta de cuando tenemos que hacer un proyecto, ¿no? Y cuando una empresa tiene que implementar, ¿no? Pues lo que vamos a ver a continuación, pues qué estándar elegimos, qué utilizamos, cara futuro, cara ahora, cara utilidad, ¿no? Es decir, miles de variables que tenemos que tener en cuenta. Después, si hablamos de los sensores en sí, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Es decir, pues un dispositivo, hay millones de dispositivos disponibles, ¿no? Para millones de usos diferentes. Entonces, también la selección, también hablamos de coste, hablamos de calidad, hablamos de facilidad de instalación, ¿vale? Es decir, hay muchísimos factores que afectan también al uso y a la elección de estos dispositivos, ¿no? Y por último, y no menos importante, la interoperabilidad.
que es pues la conexión con todo eso. Muy bien, pues tenemos sensores, tenemos la información, son seguros los datos, etcétera, pero ¿y ahora qué? ¿No? Tenemos la información, ¿cómo la conectamos a nuestro ERP? ¿Cómo lo conectamos a nuestro SGA? ¿Cómo lo conectamos a diferentes sistemas, ¿no? Para realmente poder sacar pues provecho a esa información. Aquí está entonces lo que pretendemos en Inkia, ¿no? En Inkia lo que pretendemos aquí es pues ofrecer una plataforma tecnológica la cual pone, vamos a decirlo así, pone orden, ¿no? A todos esos factores que hemos comentado anteriormente, para, a partir de aquí, a partir de esos cimientos, poder construir soluciones verticales. En el caso de la solución vertical de logística, lo que pretendemos es el uso de sensores, de aplicaciones, de dashboard, de sistemas de optimización para el control, monitorización y optimización de la cadena de suministro en todo momento, desde principio a fin. Y es lo que pretendemos presentaros hoy en 7 pasos. Vamos a empezar, hemos intentado hacer la presentación de forma que imaginemos, ¿no? Ese flujo, ¿no? Desde dentro del almacén hasta el cliente, ¿vale? Entonces, dentro, si nos adentramos en el almacén y hablamos de IoT dentro de nuestros almacenes o instalaciones, lo primero que se nos viene a la mente es RFID, conocido por todos, ¿no? Pero me gustaría también, comentar, ¿no? RFID sí también, pero también existe la tecnología Bluetooth, beacons también, ¿no? Es decir, y cada una de estas tecnologías de localización sirven para diferentes objetivos, ¿no? Obviamente RFID nos ayuda muchísimo a poder automatizar inventarios, a poder hacer a través de columnas, por ejemplo, verificaciones en tiempo real de carga de los envíos, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos una localización indoor, si queremos saber con más precisión, ¿no? Un objeto que se mueve por el almacén, pues quizás sería más recomendable beacons, ¿no? Por ejemplo, el control de una carretilla con Bluetooth, ¿no? Es decir, entonces, empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por controlar, digamos, lo que hay dentro de nuestro almacén y cómo se mueve y las ubicaciones y localización de todo esto, ¿no? Al final hablaremos de, bueno, muy bien, tengo esta información, ¿cómo saco valor de ello, ¿no? Hablaremos al final. El siguiente paso, seguimos todavía dentro de ese almacén, ¿no? Y lo que nosotros llamamos el almacén sensitivo, ¿no? También lo llaman el Smart Warehouse, ¿no? Es decir, hay diferentes maneras de llamar. Nosotros preferimos en este momento de la presentación, pues llamarlo el almacén sensitivo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es sensorizar el almacén, ¿no? Queremos saber las condiciones de todo el almacén. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos garantizar las condiciones ambientales que sean necesarias, el bienestar del personal que trabaja con nosotros y también evitar daños a las mercaderías que tenemos almacenadas, ¿no? Otra vez, infinidad de dispositivos, ¿no? Aquí mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues esto, podemos hablar de condiciones atmosféricas, ¿no? Ya sea temperatura, humedad, presión, podemos tener salas blancas que deben tener una presión determinada, entonces tenemos un continuo en el tiempo con estos sensores donde tenemos esa información, ¿no? Imaginemos ahora al revés, ¿no? Es decir, vamos a darle ya sentido a esto. ¿Por qué sensorizar un almacén, no? Pues os voy a explicar 2 casos, ¿no? 2 casos que son bastante conocidos. Bueno, pues digamos, en la cadena alimentaria, ¿no? Lo que son alimentos, ¿no? Que necesitan esa cadena de frío, ¿no? Pues bueno, si con nuestro sistema SGA, con nuestro sistema logístico, ¿no? Nosotros tenemos la trazabilidad de por dónde ha estado, ¿no? Junto al RFID, de dónde ha estado la mercadería en cada momento, con la ayuda de los sensores, no solo sabemos dónde ha estado, sino que sabemos en qué condiciones ha estado esta mercadería en todo momento, ¿no? Hay otro caso también que son, por ejemplo, los materiales compuestos, ¿no? Muy utilizados en la industria eólica, aviación y también automovilística, ¿no? Pues las fibras de carbono, por ejemplo, y otros tipos de materiales. Esos materiales están conservados, por ejemplo, a temperaturas muy bajas, ¿no? Y cuando salen a producción y se ponen en las bobinas, en las máquinas,
pues la vida útil de ese material, que vale muchísimo dinero, ¿no? Pues estima en función digamos, del tiempo que no ha estado y las condiciones que debe estar de almacenamiento, ¿no? Pues bueno, no vamos a... La diferencia es estar anotando en un papel o en un iPad, ¿no? Es decir, el tiempo en que esa bobina ha estado fuera, y otra cosa es sensores, beacons, ¿no? Y automatizar y optimizar toda esta, digamos, este inventario, pues con tanto valor como tienen los materiales compuestos para la industria eólica, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al siguiente paso, es decir, ya salimos del almacén, ¿no? Nos vamos, cargamos, hay verificación, hay trazabilidad, y ahora nos vamos y cargamos, ¿no? Hacemos la carga para transportar la mercadería, ¿no? Pues ahora, digamos que tenemos esa mercadería, ha salido del almacén, la tenemos en movimiento, ¿no? Pues no vamos a dejar de tener trazabilidad de los datos, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el clásico, vamos a decirlo así, el control de flotas, ¿no? El GPS es un sensor para nosotros, pero también es importante decir que para Linkia un móvil es un conjunto de sensores muy potente, ¿no? Es un conjunto de sensores donde tenemos pues un GPS, un acelerómetro, una cámara, ¿no? Es decir, tenemos infinidad de aspectos. Por eso nosotros creemos que tanto es útil, ¿no? La parte de hardware que podamos instalar en camiones, trailers o contenedores para no solo saber la posición en cada momento de esos assets, de estos activos, sino también controlar, ¿no? Aspectos de temperatura, etcétera, con demás sensores que van acoplados a esto. Pero a la vez, ¿no? Un móvil en manos de un chofer también es una herramienta, pues, muy potente para poder trabajar con ello. Hablaremos ahora de qué más podemos hacer con los móviles. A nivel de servicio, ¿no? Es decir, justamente, bueno, un pasito más, ¿no? Es decir, si podemos localizar, podemos saber si se está moviendo o no un camión solo con el móvil, ¿no? Es decir, pues, ¿qué más podemos hacer, no? Pues, saquemos provecho a eso. Hemos dicho, para nosotros, los sensores del móvil son el GPS, tal, la cámara, la pantalla, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una entrega y nos hace una firma para Linkia, es decir, esto es parte del IoT, la pantalla es un sensor más en el cual podemos captar una firma. La cámara es un sensor más en el cual podemos captar un código de barras, una foto, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto orquestado de tal manera de que, es decir, los servicios se puedan hacer de una forma adecuada. Acabamos ya en el cliente, ¿no? Es decir, el paso final, la entrega, ¿no? Es decir, bueno, pues imaginaros que toda esta información, ¿no? Hasta la entrega y todo lo que creamos conveniente que el cliente final tenga que tener conocimiento puede estar a su disposición en un clic, ¿no? Esta es la idea, la simplificación de todo esto, ¿no? Si yo recibo una mercadería y tengo y puedo saber toda la trazabilidad de la cadena de frío y de dónde ha estado mi mercadería en cada momento, pues que lo pueda saber como cliente final en un solo clic. Esta es la idea, digamos, que cierra, ¿no?, la información que va hacia el cliente final. Hemos cubierto desde el almacén hasta el cliente final cómo podemos utilizar el IoT para monitorizar, ¿no? Bien, pero yo dije controlar, monitorizar y optimizar, ¿no? Entonces, me ha faltado el último de los verbos, la optimización, ¿no? En Linkia hemos trabajado con 3 clases de optimización. Al final queremos sacar valor, queremos crear, ¿no?, valor de todo esto, aparte de que ya se genera por sí mismo. Entonces, ya que tenemos toda esta información, ¿no?, vamos a hacer el trabajo, vamos a optimizar los recursos. En Linkia trabajamos con 3 tipos de optimización. Primero, la optimización en tiempo real del trabajo de un chofer, ¿no? Aquí estamos, imaginemos que tenemos una serie de repartos, entregas y recogidas, ¿vale? Entonces, nuestro sistema es capaz de, para este chofer, según las condiciones,
que hayan de horarios, de cargas, de tráfico, etcétera, ¿no? Poder organizar su trabajo, ¿vale? De forma óptima. ¿Para qué? Para maximizar esa excelencia en el servicio, ¿no? Esa satisfacción del cliente. El segundo es el auto-assignment, ¿no? La autoasignación que llamamos. Es, bueno, tenemos nuestra flota trabajando, ¿vale? Pero queremos trabajar con operaciones en tiempo real, ¿vale? Cuando queremos trabajar con operaciones en tiempo real, lo que hacemos es, pues, pedir a nuestro sistema que nos muestre o asigne automáticamente, en este caso, para un servicio, cuál es la mejor alternativa. Es decir, qué recurso debemos utilizar en cada momento para optimizar ese trabajo, ese servicio que tenemos que hacer, ¿no? Y por último, y la más compleja, es el multiruta. La optimización multiruta es cuando ya tenemos los datos de todos nuestros camiones o cualquier tipo de transporte con todos sus parámetros y tenemos todos nuestros envíos con todos sus parámetros. Y lo que hacemos aquí es cruzar y dar una propuesta de reparto, pues, para todo ese paquete de servicios que debemos resolver, ¿no? Es decir, con esto, con la optimización, lo que pretendemos realmente es sacar realmente partido a todos los datos que estamos obteniendo y a partir de aquí, además, es decir, no se acaba aquí, esto es lo bueno de esto, ¿no? Es decir, la optimización no se acaba dando un report de qué se tiene que hacer, sino que como estamos monitorizando en tiempo real los repartos, estamos comparando con la realidad de lo que está ocurriendo con lo previsto de forma optimizada, ¿no? Es la forma de trabajar con optimización que tenemos en Linkia. Y por último, es decir, el séptimo paso, que comentaba que era 7, no queríamos dejar atrás los datos, no queríamos dejar atrás la integridad y la seguridad que he comentado al principio, ¿no? Entonces, tratamos los datos. No quiero entrar en un tema muy técnico, ¿vale? Pero utilizamos el concepto de blockchain para sellar en el tiempo los datos. Es decir, nosotros, todos esos datos obtenidos de los sensores, llámense temperatura, GPS, RFID, etcétera, digamos, nosotros podemos sellarlos en el tiempo de tal manera que certificamos que esos datos no han sido alterados en el tiempo, ¿no? Y esto pues nos da, primero, ¿no? Seguridad cara al cliente, que tiene sus datos, los tiene de forma segura, los tiene de forma, y los tiene sellados, ¿no? Es decir, si tenemos por ejemplo, ¿no? Si tenemos que usar estos datos para demostrar que la cadena de frío no se ha roto, para demostrar que realmente se ha hecho una entrega, etcétera, ¿no? El valor legal que tienen esos datos, si están sellados, pues no tiene comparación con datos de por sí, ¿no? Es decir, entonces, bueno, creemos que es muy importante. Y con esto, además, con esos datos, bueno, nos permite hacer predicciones, ¿no? Incluso sistemas de alerta, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a llegar tarde, oye, esta temperatura en el almacén está a punto de, ¿no?, superar ciertos límites. Es decir, aquí esto nos permite, este tratamiento de los datos nos permite, pues, hacer, pues, cosas muy, muy interesantes. Al final, esos 7 pasos que comentaba, pues pretenden 2 grandes objetivos. 1, optimizar los recursos. 2, conseguir excelencia en las operaciones de nuestros clientes. Con eso, es decir, con dos grandes objetivos, lo que conseguimos es la satisfacción del cliente final, es reducción de costes, es la disminución de la huella de CO2. Esto es un tema importante, ¿vale? Muchas veces comentamos, vemos mucho que esto está en todas partes, ¿no? Pero realmente es real. Si nosotros estamos optimizando rutas, si nosotros
más casos reales, ¿no? Es decir, tenemos repartos de cisternas, ¿no? Y resulta que estamos optimizando que no vayamos a un cierto sitio a rellenar una cisterna que no está en un cierto nivel, ¿no? Y todo esto de una forma automatizada, pretendiendo no dejar al cliente sin servicio, pero tampoco, es decir, malgastando recursos. Pues para nosotros, déjame que lo diga de esta manera, ¿no? El malgastar recursos, ¿no? Pues claro, afecta directamente a la sostenibilidad. Entonces, pues nosotros sí estamos muy preocupados y nosotros sí nos sentimos orgullosos de que con nuestro trabajo, es decir, podemos medir de verdad, ¿no?, la huella de carbono que estamos, digamos, el carbono que estamos al final dejando de emitir y los recursos mal gastados que estamos dejando de utilizar, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Todo esto al final, es decir, lo que tenemos al final es un retorno de la inversión, ¿no? Y es lo que pretendemos. Es decir, pretendemos que desde el minuto cero, es decir, el uso del IoT refleje un retorno. Y creemos fielmente que pues realmente la utilización de estos 7 pasos pues crea ese retorno y crea muchísimo valor por la empresa. Termino la presentación. Yo creo que el tiempo es justo además. Entonces, bueno, paso la palabra a Borja y a disposición para preguntas. Borja, estás en mute. Disculpa. Digo que muchas gracias, Rodolfo y Javier, por la presentación. Empezamos el turno de debate, así que ya sabéis, podéis dejar vuestras preguntas aquí por el chat o os invitamos a todos a que subáis el escenario y preguntéis vosotros directamente a ellos. A ver, a mí tengo que decir una parte que no consideraba, el tema de la huella de carbono, poder medirla y sobre todo cómo aportará esto a la disminución y a la sostenibilidad del sector justo en un momento como este. Me parece que será algo muy importante y algo que hará que las empresas apuesten por esto, ¿no? Justamente que estamos con el tema de sostenibilidad. Borja, que una de las cosas que es simple de explicar, ¿eh? Imaginaros coger el histórico de los repartos, ¿no? Es tan fácil como esto. Sin IoT y cómo lo han realizado, ¿no? Y ahora implementamos toda esta tecnología, optimizamos el reparto y es tan fácil como comparar, por ejemplo, los kilómetros rodados, ¿no? Es decir, cuántos recursos se han gastado sin y cuántos recursos se han gastado después de esto, ¿no? En un ejercicio, pues, por ejemplo, comparando ambas cosas, ¿no? Es decir, es súper interesante. Es súper interesante ver realmente cómo afecta y la disminución que puede llegar a tener. Claro, y además, ahora dices lo histórico, hemos estado tantos años yendo tan al día, corriendo, que nunca hemos tenido tiempo de mirar atrás, ¿no? De pararnos y mirar atrás y decir, ostras, vamos a analizar datos y vamos a ver cómo podemos mejorar esto de alguna manera. Y bueno, y el IoT justamente yo creo que lo que acelera es generar y analizar todos estos datos y traducirlos en decisiones y en acciones nuevas que puedes hacer para optimizar. Exacto. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Es decir, y es esto, al final también es lo que tú comentas, ¿no? Son datos también que sirven para la toma de decisiones, ¿no? Y creo que es súper importante tener la información relevante para esa toma de decisiones. Es algo realmente crucial hoy en día. Y también nos comentaba, pero ser capaz de extrapolar todo esto a nuestra empresa, a nuestra operativa, que se pueden sacar datos de cualquier cosa, porque si nos damos cuenta, prácticamente todo está conectado a Internet. O sea, hace falta mirar un poco a tu alrededor y verás que hay miles de cosas de donde puedes sacar datos que te pueden ayudar en tu día a día, simplemente. Claro. Realmente hay temas que en la presentación los he pasado por encima, porque al final se trata de hacer algo pues ameno y rápido para el tiempo que tenemos también, ¿no? Pero, por ejemplo, no hemos hablado de los sensores, por ejemplo, de consumo eléctrico, que también, ¿no? Es decir, de una forma directa nos afectan tanto a costes como otra vez, ¿no? A la huella de carbono, ¿no? Es decir, pues
tener esos sensores de consumo eléctrico y poder optimizar, ¿no?, el consumo eléctrico de nuestras instalaciones, por ejemplo, es algo también súper importante. Claro, porque el mantenimiento de estos sensores es algo, es complejo o es algo que necesita mucho mantenimiento o como... Ahí es parte de lo que hacemos en Linkia, ¿no? Justamente buscamos que estos sensores sean fácilmente instalables y de muy fácil mantenimiento. Suelen ser sensores que van con pilas, que duran sobre los 2 años, ¿vale? Y se conectan de forma inalámbrica, con lo que realmente ni siquiera tiene una instalación, no necesitamos, es decir, ni obras ni grandes infraestructuras para poder instalarlos. Realmente, a ver, muchas veces es sencillamente como recibir el paquete de sensores, ¿no?, y ponerlos en su sitio. Una vez tenemos el sensor, ¿no?, es decir, ese sensor ya está transmitiendo. Es decir, ya está transmitiendo información. Si es un sensor de temperatura, nosotros lo ponemos en el sitio adecuado y ese sensor ya está transmitiendo, ¿no? Después hay toda una complejidad. Una cosa es cuando estamos dentro de un almacén o en un sitio donde tenemos, por ejemplo, ¿no?, acceso a Internet. Entonces, pues bueno, son sensores inalámbricos que conectan a un router, a un hub, y a partir de aquí, a través de Internet, envían los datos a los servidores de Linkia, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos eso, con cisternas en el medio del campo, ¿no? Pues eso también se resuelve. Al final, es decir, lo que decía al principio de los estándares, ¿no? Quizás un LoRaWAN conectado a Wi-Fi es una solución perfecta para el almacén que tiene estos recursos, ¿no? Pero si nos vamos a un contenedor o a un depósito que está fuera del alcance, pues bueno, aquí hay diferentes tecnologías, ¿no? Hay temas, por ejemplo, del 2G, 3G y 4G, que hay que elegirlo según la zona, según la cobertura, ¿no? Podría ser, entonces es un sensor que está conectado a un transmisor, ¿vale? O, por ejemplo, ¿no?, podría ser directamente, pues existen hoy en día, pues, redes IoT, ¿vale?, que tienen coberturas realmente enormes. Entonces, es el trabajo de Linkia, ¿no?, el elegir para cada caso, para cada zona, para cada necesidad de cobertura, ¿no?, cuáles de estos cientos de alternativas, pues es la mejor. Bueno, creo que eran, no recuerdo si eran Maersk o MSC, que era la única compañía del mundo que tenía todos sus contenedores con tracking, que evidentemente es un despliegue de medios muy importante, pero claro, a ellos les beneficiará también. Yo lo que veo que también es una pequeña inversión para el potencial ahorro que te puede generar. Por el que tenga 10 almacenes, 15 o algo así, poniendo sensores a pilas en diferentes lugares te permite un ahorro energético o ya de productividad a medio largo plazo, creo yo, que muy, muy, muy grande. O sea, es algo realmente para mirárselo. ¿Crees que hay todavía hay un poco de reticiencia, un poco de miedo a esta tecnología? ¿O por qué crees que todavía no se ha como lanzado del todo? Yo creo que sí, es como... Sí, yo creo que hay un poco de desconocimiento. A veces es un problema de también ver el valor que puede generar, ¿no? Es decir, nosotros lo que nos encontramos muchas veces es esto, ¿no? Es, oye, pues, ¿qué me venís a controlar, no? ¿Qué vamos a controlar? Pues si se abren o se cierran las puertas, si se ilumina bien o si se ilumina mal, si hay agua en el suelo, Claro, si lo enfocamos desde la forma de oye, es decir, os vamos a sensorizar y vais a tener toda la información y aquí tenéis un dashboard donde podéis ver todo, es decir, está muy bien, pero ninguno de nosotros, es decir, tenemos tiempo hoy en día de estar monitorizando. No es el trabajo nuestro monitorizar. El trabajo nuestro es que hayan herramientas, hayan esos sistemas automáticos que nos informen y que nos informen además con suficiente tiempo como para reaccionar y tomar decisiones, ¿no?, para optimizar esto, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva de que no es que tú vayas a tener 600 sensores en tu almacén y que, muy bien, cuando te acuerdes podrás ir a un dashboard súper bonito o para enseñarlo a tus clientes, ¿no?, lo bien que lo tienes, ¿no? Es decir, no es esto. Es decir, es tener esto
para obtener beneficios desde el momento cero en que los pones, ¿no? Y ese es el mensaje que queremos dar, ¿no? Y que creo que es el importante, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de que controlamos o tenemos sensores de fuga de agua, ¿vale? Es porque sabemos que si hay una fuga de agua, ¿no? El desastre puede ser, pues, muy grande, ¿no? Cuando hablamos de un sensor, por ejemplo, de iluminación, ¿no? Junto a sensores de consumo eléctrico, y sabemos que podemos optimizar ese consumo eléctrico, ¿no? De la parte, por ejemplo, de la iluminación, pues podemos, según dónde, ¿no? Ver un valor enorme, ¿no? A lo largo del tiempo con todo esto. En resumen, se trata de no instalar sensores por instalar. Lo que se trata es realmente de qué valor queremos obtener, qué queremos optimizar, para entonces ver cuáles son los sensores adecuados, ¿no? Ese es el mensaje. Sí, lo difícil es saber qué parte debes optimizar y ser consciente de ello, ¿no? Que es vosotros lo que justamente la parte que os toca, ¿no? Ya que la empresa decir, mira, pues puedes mejorar aquí y aquí. Que es lo que tú dices, que no es solo mirar el agua, ver, mirar si las puertas se abren o se cierran, que esto forma parte de un conjunto de acciones que tienen un significado y que cuesta verlo si no sabes de IoT, básicamente. Javier, ¿tú quieres comentar alguna alguna cosita extra que no hayamos dicho? Sí, bueno, en la línea de lo último que comentabas tú, de qué dificultades encontramos para la adopción y así, creo que hay algunos de los temas que hemos comentado tienen muchos años, incluso antes de que se conocieran como Internet de las Cosas, IoT, el tema de logística, ¿no? El control de flotas, el tema de RFID. Creo que la diferencia ahora es en el coste, en la sencillez de unificar todo esto, ¿no? Que se ha logrado. Y cómo sacar valor a toda la cadena, no tener sistemas separados, el de control de flotas, otra aplicación para el RFID, otra para leer un valor de un sensor en el móvil, otra por internet. O sea, es el conjunto de tratar todos los datos de una manera unificada, pues es lo que da un paso más, ¿no? en este tipo de soluciones. Y bueno, hay empresas que nos están preguntando por uno de los casos, se interesan por una solución, por otra, pero siempre comentamos que cada una por separado es valiosa, pero sin embargo el conjunto pues hace que multiplique el valor. O sea, cada cosa de las que hemos presentado aporta más información a las demás. Mira, habían preguntado, ¿nos podéis explicar un caso de uso en transporte donde hay ROI en menos de 3 años, que no sea control de vehículos, que ya está resuelto? Y pone, la falta de adopción, al menos en nuestro caso, empresa de transporte, operaciones cross-docking, es por falta de ROI para el coste, en el caso de los casos de uso que hemos evaluado. Sí, a ver, dentro por ejemplo, ¿no? Es decir, la optimización es una de las cosas, por ejemplo, que realmente genera valor en el minuto cero, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la información, incluso ya sobre hecho, ¿no? Es decir, si ya tenemos un control de flotas, si aplicamos esa optimización sobre ese control de flotas, pues obtendremos ROI positivo desde el minuto cero. Es decir, otra cosa más, es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, ya dentro de lo que comentaba al principio, ¿no? RFID, por ejemplo, ¿no? Es decir, la manera de utilizar el RFID, es decir, afecta directamente al ROI, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de etiquetar y leer, sino de verificaciones, ¿no? Cada caso es un mundo, ¿no? Pero, no sé, depósitos aduaneros, ¿no? Es decir, donde es súper importante saber exactamente qué entra y qué sale, ¿no? Pues eso es una verificación necesaria, ¿no? Entonces, pues también es un ROI implícito que se genera desde el minuto cero. Es decir, es lo que decía Javier al final, ¿no? Es decir, lo que es el conjunto de todo, desde el almacén hasta el final, con la capa de optimización, es lo que realmente nos va a generar el ROI instantáneo. Es decir, sensores por sí, como comentaba antes, poner un sensor de temperatura, pues, bueno, va a generar, no es que genere un ROI, vamos a tener una trazabilidad, vamos a tener una necesidad con ciertas normativas, ¿no? Pero
es un ROI indirecto, ¿no? Es un ROI al final que lo que pretendemos es dar el mejor servicio, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar ambos tipos de retorno. Sí. Yo añadiría que en cuanto al ROI, que como no se trata de sistemas, en la mayoría de los casos que hemos explicado, que requieran una gran inversión inicial, sino que nuestro modelo es el de suscripción, ¿no? Es cuota por servicio, pues realmente desde el primer momento ves muy rápido si lo que te está suponiendo de coste mensual pues se ve compensado por los beneficios que tienes ya desde el principio. Esta tecnología además es escalable y además es adaptable a nuevas tecnologías también, ¿no? O sea, cualquier dispositivo IoT se podrá conectar con nuevos dispositivos que vayan viniendo. O sea, Totalmente. tiene mucha evolución todavía, me refiero. Sí, y de la manera que lo hemos diseñado, a nivel técnico, digamos, a nivel de arquitectura interna, pues estamos preparados para unificar todos estos diferentes protocolos y toda esta torre de Babel que comentaba Rodolfo al principio. Fantástico, fantástico. No sé si tenemos alguna preguntilla más. A ver, alguien que tenga algún caso en su empresa o que hayan planteado en algún momento el hacer un proyecto de IoT. Si no, yo he echado aquí preguntas. A ver. Dice Pedro, gracias. No ha habido respuesta concreta, o sea que no hay. Que no hay un ROI. Bueno, yo creo que le referíais justamente no es no es que no haya un ROI, sino que no hay un ROI. No hay que buscar el ROI simplemente en la acción específica, sino en el conjunto, ¿no? Sí, a ver, el ROI, es lo que yo digo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos optimizando, pues por ejemplo, pues vamos a hablar de sensores, ¿no? Y si hablamos del consumo eléctrico, ¿no? Es decir, pues bueno, hay ROI, sí lo hay, claro, dependerá de cuánto de optimizada está la empresa, obviamente, ¿no? Es decir, pero podemos hablar de esto, ¿no? Podemos hablar de ROIs, por ejemplo, en sensores de temperatura, ¿no? Es decir, si tenemos también ligado a los consumos, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, también de apertura y cierres de puertas, ¿no? Hablamos de contaminaciones cruzadas, ¿no? Es decir, pues, ¿cuál es el ROI de evitar una contaminación cruzada, ¿no? Es decir, bueno, podemos hablar de números, ¿no? Es decir, en ejemplos concretos, ¿no? Es decir, pues, ¿qué porcentaje de reprocesamiento ha habido en una empresa, pues, cliente nuestra, por ejemplo, por temas de contaminaciones o por temas de, sencillamente, por ejemplo, de trazabilidad o de fallos en producción, por ejemplo, ¿no? Hablando de otros sectores, ¿no? Pues, bueno, es bastante fácil el comparar, ¿no? Es decir, ¿cuánto hemos decrementado los reprocesos o las no conformidades en un proceso, ¿no? Al final las no conformidades generan un coste muy alto, ¿vale? Porque las no conformidades generan, pues, esto, ¿no? Es decir, puede ser una devolución, puede ser un reprocesado, puede ser lo que sea, y aparte, más importante, ¿no? Que es la parte de justamente, la parte del cliente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el ROI de no tener exactamente, ¿no? ese servicio y no dar un servicio adecuado al cliente, ¿no? Es decir, bueno, lo que puede entrar en números, pero yo creo que cada caso, ¿no? Es decir, tiene su propio ROI, ¿no? Es decir, podría hablar de porcentajes, pero creo que no tiene sentido. Sí. Muy bien. Pues bueno, si ya no hay ninguna pregunta más, vamos a ir terminando. ¿De acuerdo? Yo os quiero dar las gracias a vosotros, Rodolfo y Javier, por vuestra presentación y la verdad que ha sido muy amena, creo que ha sido muy instructiva y espero que a todos os haya quedado bastante más claro cómo funciona el IoT y cómo se aplica la logística en estos últimos años y sobre todo que seáis conscientes del crecimiento que está teniendo, que va a tener y de la importancia que va a coger cada vez más. Y ya, bueno, yo personalmente el tema de la huella de carbono, el tema de la sostenibilidad creo que es algo importantísimo y ya solo por eso ya merece la pena, si más no, planteárselo. Y nada, aquí nos despedimos.
no os despeguéis mucho porque de aquí poco vendrá otro, así que ya os iremos informando. Muchas gracias por participar, por venir y nos vemos en el próximo. ¿De acuerdo? Gracias, Borja. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengáis un buen Hasta día. luego.